Esta es La Voz de Palestina. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, País Vasco. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Palestina, emisiones en castellano, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Menchu el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy vamos a hablar de cómo un deporte, en este caso el fútbol, se ha convertido en acto de solidaridad y apoyo a la causa palestina y rechazo al genocidio allí en ese territorio de Gaza, Cisjordania, en Palestina. Pero también vamos a tener aquí un invitado que está en Chile y vamos a hablar de lo ocurrido en la primera vuelta presidencial allá en el país austral, en Chile. También queremos conocer las opiniones de nuestro invitado sobre lo que está ocurriendo en Nigeria y en Venezuela. Pero dirán ustedes, pero ¿de qué se trata todo esta mezcolanza? Dirían muchos. No, no, es que la geopolítica es eso. La geopolítica está como tejida por una telaraña en donde todo está conectado. Lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Nigeria, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, lo que pasa en Europa, en China, en Rusia, en Ucrania, todo está conectado. Así que no se preocupen, amable teleaudiencia de La Voz de Palestina, emisiones en castellano, porque dirán, pero es que este programa es de Palestina. Sí, es de Palestina, pero todo tiene una conexión. Y vamos a saludar en Chile a Nicolás Hadwa Sadwan, ingeniero comercial y entrenador de fútbol palestino chileno. Hermano, buenos días allá en Chile, buenas tardes aquí en Europa. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Eliezer. Un tremendo agrado participar contigo en tan interesante conversación que siempre tú acostumbras a hacer. Así que para mí un honor, un agrado compartir contigo, Eliezer. Gracias, Nicola. Iniciemos con el tema de cómo el deporte, tú que fuiste, si eres entrenador de fútbol, es un deporte que este fin de semana, el sábado, en el San Mamés, en Bilbao, en el País Vasco, o como le llaman en Euskal Herria, congregó más de 50.000 personas en un estadio, fuera de las otras centenares de miles que se quedaron por fuera, que no pudieron entrar al estadio a ver un match de fútbol eh, en sentido de solidaridad entre la selección palestina de fútbol y el equipo de Euskadi, y que se va a repetir ese partido este martes en Barcelona, cuando la misma selección palestina de fútbol se va a enfrentar a la selección catalana de fútbol. ¿Cómo te parece esa actividad de fútbol, solidaridad, resistencia y apoyo a la causa palestina, hermano? Bueno, tú lo resumes muy bien cuando dices solidaridad con Palestina. Bueno, el pueblo vasco, el pueblo español en general, es un pueblo que se ha caracterizado por ser muy solidario con el pueblo palestino. Eso de partida. En segundo lugar, porque también es un pueblo que tiene conciencia de lo que está pasando en ese territorio y tal como muy bien tú lo expresabas en un inicio, el fútbol no está separado de la vivencia y la experiencia de los pueblos. De modo que nosotros tenemos que ubicar al pueblo palestino, a su selección de fútbol, como expresión de lo que está ocurriendo en su interior. De modo que más allá de los resultados deportivos, más allá de todo eso, es la humanidad la que ha triunfado. Es la humanidad desde España la que le está diciendo al resto, señores, la humanidad está primero a todos los intereses económicos, políticos, de todo. Yo en particular siento, Eliezer, un tremendo agradecimiento por el pueblo español en este aspecto, porque ha demostrado a lo largo de toda la guerra genocida que ha sido
no solo solidario con Palestina, que sí lo es, sino que ha sido un pueblo que ha luchado en las calles, se ha demostrado y ha protestado, porque lo que ha estado ocurriendo en Palestina no es el asesinato, solo el asesinato de 25.000 niños, que esa es la cifra actualizada, es el asesinato de la niñez, no solo el asesinato de casi 30.000 mujeres, es el asesinato planificado de un femicidio que lo planteó muy bien y la dejó a descubierto de rostro entero cuando era ministra de Justicia, nada, ni más ni menos, Eliezer, que de justicia. Sayed Akelet, esa fascista recalcitrante que llamó al ejército a matar a las mujeres jóvenes palestinas para que no pudieran reproducir serpientes. O sea, eso lo dice un ministro de Justicia. ¿Te imaginas tú que un ministro de Justicia en España, en Alemania o en algún país dijera, hay que matar a las mujeres jóvenes para que no se reproduzcan? O sea, es algo impensable. Pero sí es pensable cuando nosotros vemos de que la ideología sionista es lejos, pero por lejos, mucho más racista, mucho más discriminadora y supremacista que el nazismo alemán o la ideología racista norteamericana expresada en el Ku Klux Klan. Esto es lejos lo peor que ha engendrado la especie humana es el sionismo político ideológico. De modo que todas estas actividades, esa enorme solidaridad que ha expresado el pueblo español, el pueblo vasco, y lo hará el pueblo catalán, ¿no? Es una expresión de repudio a lo que el imperialismo y el sionismo están haciendo a la humanidad, Eliezer. Así es, y de verdad que felicitaciones al pueblo vasco, al pueblo catalán, al pueblo español en general por esa solidaridad que se vio en el estadio, se va a ver en el estadio esta noche, pero que también se ve en las calles y se manifiesta en todas partes de España. Nicola, pero pasemos del fútbol a los territorios del Acuerdo de Paz. Háblanos rápidamente cómo estás viendo eso en ese desarrollo que no es muy agradable para el pueblo palestino. Es parte de la farsa que acostumbra hacer Estados Unidos y que acostumbra hacer el Estado criminal infanticida. Eh, Hizo un acuerdo de cese el fuego con Líbano y ya ves tú que a Líbano hay más de 6.000 violaciones al alto el cese el fuego. Del Líbano no hay ninguna. En el caso de Gaza, todos los días matan y sigue bombardeando y sigue matando. Es decir, esto fue un alto el fuego para que tuviera un respiro ante la opinión pública mundial, tuviera un respiro el ejército que estaba siendo despedazado en Gaza, porque esa es la realidad de las cosas. El ejército como tal, Eliezer, tú lo sabes, no tuvo ningún triunfo militar de ninguna especie. Ocupaba territorio por arriba, se paseaba con sus tanques que eran destruidos. Perdieron más de 1.000 tanques, más de 1.500 vehículos militares. Eso habla de una derrota desastrosa, pero ellos luego la emprendían, Eliezer, con mujeres y niños. Es una filosofía militar, ojo, establecida por Benny Gantz cuando era ministro de Defensa y que ahora está en la posición a Netanyahu hablando de crímenes. Benny Gantz le dijo a su ejército y lo planteó tal cual, bombardeemos la población civil hasta que los combatientes entreguen las armas. Esto fue el año 2014 en la operación Plomo Fundido. Entonces, es una filosofía de toda esta gente. Ahora, en el caso concreto, no hay alto el fuego, está frotándose las manos Donald Trump, está volviendo él a revivir su idea de convertir a Gaza en un complejo inmobiliario, pensando en sus intereses económicos personales, ni siquiera norteamericanos, ¿no? Personales. Una vergüenza. Pero también, Eliezer, y quiero decirlo con toda la sinceridad, una vergüenza la actitud, la actividad, el actuar de la autoridad palestina, mal llamada autoridad palestina.
es autoridad, pero que no representa a Palestina. Su rol de administrar la ocupación ha sobrepasado todos los límites. En este instante esa autoridad se encuentra deteniendo a los líderes, a toda la gente que durante el conflicto alzó la frente en alto o quiso protestar y las están encarcelando. Está torturando a su propio pueblo, Eliezer. Es un, bueno, eh, todos los pueblos, Eliezer, tienen grandes héroes y tienen grandes traidores. Todos. No existe un pueblo de María que no tenga héroes y traidores. Y en este caso también los tenemos. Así que en ese sentido, Eliezer, el pueblo palestino está luchando contra muchos enemigos. Está luchando contra el racismo supremacista sionista. Está luchando contra un ejército absolutamente genocida y criminal. Está luchando contra el imperio norteamericano. Está luchando contra las fuerzas de la OTAN y es lucha contra las actividades de los reaccionarios y traidores árabes con los Emiratos Árabes a la cabeza que se han convertido en la peor serpiente de Asia Occidental. Aún así, el pueblo palestino ahí está sufriendo, obviamente sufriendo y mucho, pero también resistiendo. Pero cuando hablamos de resistir, Eliezer, el pueblo palestino está resistiendo por toda la especie humana. Cuando una brutalidad de esa magnitud se impone, es la especie humana la que está en peligro. Mira tú lo que está pasando. Y hagamos un pequeño recorrido, si te parece, Eliezer. ¿Qué hay en Gaza que le interesa tanto a Donald Trump? Bueno, un mar maravilloso, unas costas muy bonitas, pero hay en el subsuelo de Gaza, esto se descubrió el año 2009, hay grandes yacimientos de gas que abarcan hasta Chipre y que pueden abastecer de gas a la especie humana por cientos de años. Y Donald Trump apunta a liquidar a Rusia como principal vendedor de gas en el mundo y a Venezuela. ¿Qué hay ahí en Gaza? Gas y petróleo, porque también hay petróleo. Amenazó a Nigeria con invadir Nigeria porque le pegaban a los cristianos, mataban cristianos. Bueno, el Estado sionista mata cristianos todos los días en Cisjordania, en Palestina, ha quemado 185 iglesias. La última iglesia destruida es la iglesia de la Natividad, la única población del mundo, la única población cristiana del mundo que disminuye año a año su número, es justamente donde nació, predicó y fue crucificado Cristo. Y no veo yo que Donald Trump le diga al Estado criminal infanticida de que los va a invadir porque matan y asesinan cristianos. No lo hace, ¿no? Pero sí lo dice a Nigeria. ¿Pero qué hay en Nigeria? Boko Haram, un grupo terrorista creado por la CIA. ¿Y qué otro objetivo hay ahí? Petróleo, oro y gas. El principal productor de petróleo de África, Nigeria. Grandes yacimientos de uranio y de oro. Petróleo, al igual que Gaza. Atacó Irán, petróleo. Siria, petróleo. Invadió Irak, petróleo. Amenaza a Venezuela, petróleo. O sea, hay que ser muy ingenuo, tonto, para no darse cuenta de que hoy en día el imperio está desesperado porque ellos tienen reservas de petróleo solo para 25 años más, nada más. Entonces, como el imperio acostumbra a robar y no a comprar lo que necesita, entonces se prepara para invadir a estos países. Perdona que me haya dado esa vuelta por el mundo, Eliezer, pero es para poder comprender un poco más, ¿no? Nicola, es que de eso se trata cuando yo al introducir el programa hablé de la geopolítica y que es una telaraña. Tú lo acabas de describir perfectamente, donde esa telaraña está construida a nivel de geopolítica, esa araña voraz que se está moviendo a través de la telaraña es eso, el sionismo, el imperialismo, las grandes multinacionales con la avaricia del poder.
es allí donde yo decía, es un programa de La Voz de Palestina, pero esa es la conexión que tú acabas de hacer magistralmente a través de la telaraña de la geopolítica. Has descrito cómo esa araña voraz, llamase imperialismo, sionismo, etcétera, está procurando apoderarse de esa telaraña en su totalidad, que no es de ella, sino es el mundo, es la humanidad, y en donde esa araña intenta apoderarse de las riquezas y guardar y controlar el poder. Así que, Sí, para nada, Nicolás, eso era lo que queríamos hacer con este programa de hoy también, porque muchas personas piensan que lo que sucede en Palestina no tiene conexión con lo que sucede en el propio Estados Unidos o en América del Sur, o en Venezuela, en Rusia, China, etcétera. así es, Eliezer. Y sobre todo, compartiendo lo que tú muy bien describes, fíjate, Eliezer, que Estados Unidos es un país que no da punta sin hilo, decimos nosotros, ¿va? Refiriéndose, decimos, no da punta sin hilo. Es un país que también acostumbra en sus acciones a tener varios efectos secundarios. El, el objetivo principal de esto, uno, es hacerse fuerza en América Latina, lo que ellos denominan su patio trasero, porque la guerra comercial con la Organización de Cooperación de Shanghái, con el BRICS y ya con la trampa que tuvo a la humanidad, robándole a la humanidad durante decenas de años a través de los dólares peregrinos, eso ya está muriendo. Entonces Estados Unidos necesita robustecer su patio trasero y tener fuentes de abastecimiento para ellos, pero abastecimiento controlado a Europa. Europa cayó en la trampa norteamericana porque hay un dicho, ¿no? Creo que es cubano, que dice, el hombre es el único animal que mete las patas dos veces en el mismo hoyo. ¿Eh? Bueno, en la guerra árabe, o sea, sionista árabe, porque no fue por los palestinos, el año 1973, terminada esa guerra, donde el Estado sionista había sido derrotado, pero levantado por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, inmediatamente y curiosamente, los aliados norteamericanos hacen un embargo de petróleo y gas a Europa. Fue tal el desastre que quedó en Europa que Europa llegó a trabajar dos medias tardes a la semana, porque no tenía energía, no podía mover el país. ¿Qué hizo Estados Unidos con eso? Sacó a los competidores europeos de todos los mercados por esos 2 años y mucho más. Algunos demoraron mucho más en recuperarlo. Ahora, bajo el pretexto de castigar a Rusia por la acción de autodefensa que hizo en Ucrania, y digo autodefensa porque así fue, ¿verdad? Zelensky, ese payaso colocado allí por Soros y Nuland, se dedicó a matar población rusa en el Donbass para destruir la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Pero resulta ser que los rusos no podían tolerar cuando hablan también de colocar a las tropas de la OTAN en Ucrania. Obviamente que Rusia no lo iba a tolerar y Estados Unidos lo sabía, pero inmediatamente decretan un embargo de la compra de petróleo y gas a Rusia y Estados Unidos, para asegurarse que su estrategia iba a tener éxito, ¿qué hizo? Destruyó el Stream 1 y el Stream 2 los saboteó. Ahora Europa tiene que comprar petróleo a cuenta gota, porque ya no son oleoductos ni gasoductos, sino que viene por tanqueros el petróleo, que obviamente es mucho más lento, y encareció el nivel de vida de Europa. Además, que la producción europea es más cara. Por lo tanto, ahora que Estados Unidos va a tener que sobrevivir con lo que él produzca, con lo que ellos produzcan, están tratando de dejar a los productores europeos en una condición menos competitiva porque van a ser más caros. Entonces está todo enmarcado, Eliezer, todo tal como muy bien decías tú,
esa telaraña que abarca todo, que es geopolítica, geoestratégica y geoeconómica. Entonces, hoy en día nosotros nos enfrentamos a un peligro muy grande, que es una fiera peligrosa, irracional y tremendamente herida como es el imperialismo norteamericano que se encuentra dentro de un ataúd y los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái y con algunos pueblos de África y América Latina, todos los días le colocan un clavo nuevo al ataúd de ese imperialismo. Entonces está muy agresivo y muy peligroso. Si lo que está haciendo en Venezuela es un peligro gigantesco, es una introvisión agresiva tremendamente peligrosa, porque las inversiones chinas y las inversiones rusas que hay ahora en Venezuela son muy grandes, no las van a perder. Ya de hecho Rusia ha enviado aviones, nadie sabe qué iba en la carga, pero pasajeros no venían, obviamente, eran Antonov de uso militar, y se sabe que venían elementos militares modernos para enfrentar a esa tremenda maquinaria de guerra, de robo y de saqueo que tiene el imperialismo norteamericano, Eliezer. Así es, Nicola. Nicola, para ir cerrando el programa por razones de tiempo, contigo es un gusto y un placer y uno puede extenderse, pero también estamos limitados por los tiempos. Estos últimos minutos, Nicola, háblanos de lo sucedido este domingo en tu país, en Chile. ¿Cómo ves, cómo vistes esa situación política y qué es lo que viene? Mira, Eliezer, uno tiene que ser sincero. Eh, Vladimir Ilich Lenin decía, hay momentos de la historia en que las fuerzas revolucionarias deben saber dar un paso atrás para luego dar dos adelante. Ese paso atrás es para reorganizarse, agruparse, etcétera. Pero en este caso nosotros nos encontramos con un gobierno que se autocalificaba de izquierda no tenía absolutamente nada, ideológicamente tremendamente perdido, aliado del imperio, criticando permanentemente a Venezuela, Nicaragua, Cuba, omitía las críticas a Ucrania, un presidente que tiene excelentes relaciones con George Soros, al igual que Zelensky, y andaban a los abrazos con Donald Trump y Zelensky a todos lados. Mientras el pueblo sufría de una manera escandalosa. Este año tenemos 3 millones de adultos mayores en lista de espera porque no tienen salud. 42.000 adultos murieron por falta de atención médica. Pero el año pasado murieron 60.000 por falta de atención médica. Es decir, en 2 años murieron en Chile 100.000 adultos mayores porque no tuvieron atención médica. No necesitaron una guerra como de Gaza para matar a 60, 70, 80.000 elementos con toda esa criminalidad bélica. Los mataron por no atenderlos simplemente. No sé si me entienden la analogía que hago, pero a ese nivel estamos. La corrupción es gigantesca, Eliezer. Crearon más de 300 empresas falsas, le llamaban fundaciones, y se llevaron para la casa dinero que jamás nadie pensaría tenerlo, ¿no? 800.000 millones de pesos chilenos, mientras no tenían atención médica, mientras los hospitales no tienen, hay hospitales que no tienen jeringa, que no tienen, fíjate que un amigo mío le suspendieron su operación porque no tenían anestesia. Contrataron a 120.000 operadores políticos vagos que no producían absolutamente nada, pero se lo robaban todo. Entonces el pueblo que les dio el apoyo, no es tonto, Eliezer, no es tonto. Entonces, al final, este es un voto de castigo, es un paso atrás, pero todo lo mal llamado de izquierda tiene que reorganizarse. Es una izquierda voluntarista, mucho desideologizada, absolutamente perdida, porque en Chile, no sé en Europa cómo será, ¿no? Pero en Chile, Eliezer, eh, cualquiera que te lee 5 páginas o 10 páginas de cualquier folleto que hable de Marx, bueno, ya se cree marxista, quiere hacer un partido, conducir la revolución.
Entonces, estamos llenos de partidos chicos, lleno, una división horrible, pero cuando llegan a obtener algún puesto, eh, destruyen, traicionan toda, todo principio revolucionario y se dedican a robar de una manera escandalosa. La gente no tenía atención, pero había 25.000 miembros, la propia Contraloría descubrió que había 25.000 funcionarios públicos veraneando en el extranjero, pero tenían licencias médicas y seguían cobrando los sueldos. Entonces, eso es inaceptable desde todo punto de vista. ¿Lo hace un revolucionario? No, no lo hace un revolucionario. Un revolucionario, un hombre de izquierda, tiene principio, tiene ética, tiene moral. El primer sentimiento que tiene un hombre de izquierda es de solidaridad, de humanismo. No es de egocentrismo ni individualismo, no, es de humanismo, que después lo reviste con una ideología, estudia, se prepara y quiere un mundo mejor. Pero en este caso no querían un mundo mejor, querían unos ingresos mejores y se llenaron. Entonces, todos los días, Eliezer, todos los días aparecían escándalos, que este se llevó 5.000 millones. ¿Sabes tú que pillaron a una miembro del gobierno de apellido Policy, una muchacha, que había comprado con gasto los dineros gubernamentales 5 millones de pesos en ropa interior? La pillaron a la imbécil porque cuando vieron la factura, pero ¿por qué un ministerio va a te comprar 5.000 millones, o sea, 5 millones de pesos en cuadros y sostenes? O sea, entonces, ¿el pueblo tú crees que va a respaldar eso? Así es, Nicolás, te entendemos. Nicolás, para cerrar en un minuto, por razones de tiempo que me están haciendo señales por el interno, Vamos, ¿qué se viene en Chile? un gobierno de derecha que va a desarrollar la economía, el pueblo va a tener más ingresos y va a creer que la derecha es la solución. Esa es la estupidez que estamos recibiendo producto de este pésimo gobierno que tuvimos, Eliezer. Desgraciadamente, va a costar mucho lavar el nombre de la izquierda, va a haber que reorganizar todas las fuerzas de la izquierda para tener algo, alguna posibilidad en la historia, Eliezer. De hecho, ya el Senado, el Congreso está en manos de la derecha. Completo, completo. Van a poder hacer lo que quieran. No hay Desgraciadamente, vuelta atrás, no hay vuelta atrás. no, 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 las cifras son claras, son claras. El pueblo entero, mira, te vas a reír de lo que te voy a decir. Gente de izquierda votó nulo o votó por la oposición. Mira tú lo que te digo. Porque decían hay que sacar este parachoque social reformista que solo ha actuado en contra de la propia izquierda. Mira tú lo que te digo. Triste, triste para el pueblo chileno, para Latinoamérica lo que viene. Hermano Nicolás Hadguasaguan, ingeniero comercial y entrenador de fútbol palestino-chileno desde Santiago de Chile, ¿no? Esta vez, Sí, agradecerte, hermano. no, agradecerte a ti, Eliezer, como siempre, un tremendo placer, un agrado compartir contigo, Eliezer. Así es, y igualmente tenerte siempre con nosotros. Más adelante continuaremos hablando de estos temas, Nicolás Hadguasaguan, hermano. Un abrazo para Igualmente. ti, para el pueblo chileno y que los agarren confesados, decimos. Muchas gracias por el apoyo Gracias a técnico ti. de Menchu en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, País Vasco. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. Esta es La Voz de Palestina.